La forma más efectiva de hacer que alguien te odie menos, no es dándole un regalo, es pidiéndole un favor. Exactamente lo contrario de lo que haría una persona frágil. Y, sin embargo, funciona tan bien, que uno de los padres fundadores de Estados Unidos lo usó para domesticar a su propio enemigo político. Haría campaña para verte muerto políticamente. No puedes comprarlo, no puedes amenazarlo sin quemarte. Entonces haces algo absurdo, le escribes una carta, y le pides prestado un libro de su biblioteca privada. El rival recibe la carta, duda, y al final, accede. Te envía el libro, tú lo devuelves con gratitud calculada, y, de pronto, ese hombre que antes te odiaba, deja de atacarte, empieza a tratarte con respeto. Nunca fueron amigos, pero dejó de ser tu enemigo activo. Todo, por un favor. Eso no es magia social, es psicología profunda y brutal. Se llama efecto Ben Franklin, y si entiendes cómo funciona, puedes desmontar resistencias, ablandar rivales y convertir indiferencia en lealtad utilizable, no siendo más simpático, sino haciendo que inviertan en ti. El mito infantil de las relaciones dice, si quieres caerle bien a alguien, hazle favores, regala, ayuda, complace. Es la mentalidad del sirviente. Creer que comprar afecto con sacrificios unilaterales te da poder. En realidad, te posiciona abajo en la jerarquía. La psicología dice lo contrario. Valoramos más aquello en lo que invertimos, no lo que nos regalan. Si yo invierto energía, tiempo, recursos en ti, mi mente tiene dos opciones. O acepto que estoy apostando por alguien valioso, o acepto que soy estúpido, y el ego suele elegir lo primero. Este sesgo se llama disonancia cognitiva. Tu cerebro odia sostener dos ideas que chocan. Odio a esta persona y he hecho algo por esta persona, no encajan bien. Para resolver la tensión, tu mente ajusta el relato, quizá no es tan despreciable. Si le ayudé, será por algo. Por eso pedir un favor pequeño, estratégico, es más poderoso que hacer uno enorme por otros. Pedir activa la inversión. Dar gratis activa el consumo, y el consumidor, por definición, no se siente leal, se siente con derecho a más. Benjamin Franklin, político, impresor, científico, jugador fino del poder, tenía un enemigo declarado en la Asamblea de Pensilvania, un hombre influyente que lo atacaba públicamente, cuestionaba sus propuestas y envenenaba su reputación entre colegas clave. Franklin sabía que comprarlo con favores directos sería vulgar y sospechoso, demasiado obvio. Tampoco podía enfrentarlo frontalmente sin arriesgar una guerra abierta. Necesitaba algo más sutil, que el enemigo invirtiera en él. Voluntariamente, investigó, descubrió que ese rival tenía en su biblioteca un libro raro, muy valioso, que Franklin todavía no poseía, un detalle insignificante para la mayoría, una puerta de entrada para alguien que entiende la psicología del prestigio y del coleccionista. Franklin le envía una carta elegante, respetuosa, pidiéndole prestado ese libro de tanto renombre por unos días. No hay halagos directos a la persona, el elogio va dirigido al gusto y la colección del enemigo, es decir, a su ego. El enemigo, halagado en lo que realmente le importa, su criterio, accede. Envía el libro, Franklin lo cuida, lo devuelve pronto, añade una nota de agradecimiento seca pero fina. No exagera, no se arrastra, solo entrega un mensaje. Yo respeto tu criterio, tú ya has invertido en mí. A partir de ahí, el comportamiento del rival cambia, sin declaración formal, sin ahora somos amigos, simplemente, deja de atacarlo. En reuniones, baja la intensidad de sus críticas, en privado, se muestra más cordial, y con el tiempo, termina siendo uno de los que hablan bien de Franklin. Franklin lo resume con frialdad en su autobiografía: el que te ha hecho un favor estará más dispuesto a hacerte otro, que aquel a quien tú se lo has hecho. Esa frase es dinamita estratégica, invertir al revés el flujo del favor. Hacer que el otro sea el que deba justificar ante sí mismo por qué te ayudó. Siglos después, psicólogos replican el fenómeno en laboratorio. Piden a participantes que hagan pequeños favores, devolver dinero, ayudar con tareas, colaborar en experimentos. Repetidamente, quienes hacen el favor terminan reportando que sienten más simpatía por la persona a la que ayudaron, incluso más que por quien les hizo un favor a ellos. La ciencia solo llegó donde Franklin ya había llegado con instinto de jugador de poder. Él no buscaba amor, buscaba neutralizar hostilidad, convertir un enemigo en algo más útil, un ex enemigo que ahora tiene que justificar, ante sí mismo, por qué colabora contigo. De este efecto, salen 3 leyes aplicables a cualquier ecosistema donde se mueve poder: empresas, política, círculos de inversión, incluso familia. Ley 1. Si quieres que alguien te valore, haz que invierta en ti, no lo bombardees de favores. Diseña oportunidades para que haga algo por ti, aunque sea pequeño. Ley 2. El favor debe ser calibrado. Demasiado grande, activa sospecha o resentimiento. Demasiado pequeño,
no genera inversión psicológica. El truco es pedir algo que encaje con el ego del otro. Consejo exclusivo, acceso a un recurso que solo él tiene, una opinión que solo él puede dar. Ley 3. El seguimiento debe ser frío y exacto. Devuelves el libro a tiempo. Agradeces el consejo brevemente. No te conviertes en mascota. El mensaje que envías es: respeto tu tiempo y tu criterio. No soy parásito. Soy un jugador que sabe recibir y cerrar bien. Eso deja la puerta abierta a más inversión futura. Traducción directa. Tienes un jefe distante, un inversor frío, un colega que te ignora o te ve como amenaza. No intentes comprarlo a base de quemarte por él. Pídele algo que active su mejor versión de sí mismo, que se vea a sí mismo como mentor, experto, guardián de un recurso. Haz que ponga fichas en tu mesa. El efecto Ben Franklin no es una curiosidad académica, es una herramienta para operar relaciones como si fueran activos, no como si fueran lotería emocional. No tienes que caerle bien a todo el mundo, solo necesitas que la gente clave invierta lo suficiente en ti como para no poder odiarte cómodamente. Pregúntate esto: ¿cuánta gente a tu alrededor se beneficia de ti sin invertir en ti? Si tu círculo está lleno de consumidores y vacío de inversores emocionales, estratégicos o económicos, no tienes red, tienes drenaje. El 1% no se obsesiona con regalarse al mundo, se obsesiona con diseñar interacciones donde cada persona importante ponga algo sobre la mesa por ellos. Un consejo, un contacto, un favor pequeño. Cada ficha que alguien coloca en tu historia hace más caro que un día decida atacarte. Si entiendes esta mecánica, deja de mendigar aprobación. Empieza a diseñar favores, pocos, precisos, quirúrgicos. Si te interesa conocer más acerca de la psicología del poder, suscríbete, dale like y comparte. Y la próxima vez que intuyas que alguien te odia en silencio, no corras a regalarle nada. Haz lo que haría Franklin, sonríe y pídele un libro. Gracias por ver este video.